Ahora sí, ¿ya? Gracias. Bueno, le decía, elementos principales en una subestación. Tenemos lo que son interruptores de maniobra, sistemas de protección que son para lo que es todo que es aislamiento, para lo que es lo más que todo los breaker, tipo disjuntor térmicos, o bien fusibles también que se podrían usar, ¿no? En este caso tenemos aislamiento con fallas, ¿no? Capaz de operar. Tenemos transformadores de instrumentación, ¿no? En este caso que serían transformadores de corriente o transformadores de tensión. Vamos a ver ahorita un poquito más puntual el tema este. Aquí tengo lo que es un seccionador. ¿Cuál sería la diferencia de un seccionador con un breaker? ¿Quién me podría dar un ejemplo? ¿Qué sería un seccionador? Seccionador es como un switch que no interrumpe, que no protege, ya sea por carga, por sobrecorriente o sobre tensión. Ya, muy bien, muy bien. Entonces, seccionador esencialmente es como una cuchilla, ¿no? Sí. Que podría ser también una posición tipo fusible, ¿no? Portafusible, algo así. Que únicamente no te protege nada. Ahorita vamos a ver ese punto. Aquí dice aísla para mantenimiento. O sea, se usa más que todo para aislar el mantenimiento. Ya, se usa para esto unas pértigas. Opera sin carga. Está bien entonces el ejemplo. Tenemos otros lo que son los pararrayos, ¿no? También tenemos temas de medida de protección y control, lo que son TC, los sistemas auxiliares que son contra incendios, ¿no? Aquí tengo un ejemplo de un diagrama unifilar del barraje, seccionador, interruptor, sistema de control medida. Aquí tengo un TC, el transformador, ¿no? Y aquí un sistema de puesta a tierra, en el tema del pararrayo. Bien, aquí está el TC, ¿no? Aquí está el pararrayo Franklin. Por ejemplo, un poquito hablando del pararrayos. Hay un tipo de pararrayo, hay un tipo Franklin y hay otro tipo ionizante. ¿Alguien puede decir cuál sería una diferencia entre estas dos? ¿Cuál es la ventaja una de la otra? Un tipo Franklin y un tipo ionizante. Hola, hola, ¿me escuchan? Pueden activar por su micrófono. Lo deshabilité porque había un poco de bulla. Ni idea. Ahorita voy a buscar. Hay otro que es el ionizante, ¿no? Y otro tipo Franklin. ¿Ya? Por ejemplo... Si no hay nadie que conteste, yo contesto, pero que le dé la oportunidad. Bueno, algo así. Activo y pasivo, dice. Activo y pasivo. No. Sí, la cual. Yo estoy hablando de diferencias entre el ionizante, ¿ya? Para rayos ionizante y el Franklin, ¿no? Franklin. Son esos tipos de pararrayos, algunos tipos de pararrayos. Uno Franklin y otro ionizante. El Franklin mío. Ah, ya. A lo poco que lo puedo escuchar, ¿no? Entonces, la gran ventaja, ya decía. Sí, algo le escucho muy bien, no escucho muy bien. Sí, ahora sí, ahí les escucho ya. Ahora sí, ahí les escucho. Ya, básicamente el Franklin no pasa nada, estoy leyendo nomás. Ah, ya. Hola, ¿me escucha? Sí, ahora sí le escucho. Bueno, puede hablar. Sí, le decía que el Franklin, ¿no? Prácticamente es gracias a Benjamin Franklin, que fue un descubridor de la electricidad a través de la atmósfera. El Franklin es una jabalina, un tipo jabalina que está arriba de una edificación alta,
y ella está conectada a través de un conductor a unas jabalinas de tierra, o sea, es directo. Ya, muy bien. Es un seccionador, ya es un equipo, ya es un pequeño equipo que tiene internamente unos dispositivos que al momento de recibir la descarga atmosférica, él recién hace contacto a tierra, está aislado. Ya, excelente. Muy bien, gracias. Gracias por el aporte, Thomas Franklin. Bueno, está bueno, gracias por el tema, a las aclaraciones. Ya, excelente. Sigamos, por favor, entonces. Muy bien. Sigamos entonces con las partes de lo que es la subestación, las partes de una subestación, la parte TC, para rayos, ¿no? El transformador, elevador, reductor. Tenemos los interruptores. Tenemos lo que son el control de medida y protección. Y aquí están los seccionadores. Estos serían los seccionadores, ¿no? Que decían compañeros que no tienen ningún tipo de protección, únicamente sirven para aislar, ¿no? Como aislamiento. Para seccionar, para que todo para el tema de mantenimiento eléctrico en ciertos lugares. Depende, ¿no? Si hay unos trafos con sus seccionadores y su alimentación en general, ¿no? Depende de cómo esté distribuida la planta. Ahora, en toda cometida, ¿no? En toda la cometida en una empresa, hay un centro de control y de protección. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de acá, ¿ya? Este de acá. No precisamente el tema de una subestación, sino que también lo tienen varias empresas, lo tienen del mismo tipo. ¿Ya? Y entonces, ¿cuál sería el objetivo de esto? ¿Ya? Recibir la tensión, la carga general, la media tensión llega a este punto, y aquí empieza lógicamente que el transformador y de transformador los 380 o 400, depende de cómo usted definió el TAP, y de aquí ya empieza a distribuirse las cargas a cada planta, ya sean 2 o 3 plantas, depende de cuántas la conforme la empresa, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Crisol, tienen 3 plantas, son grandes, ¿no? Cada de pila andina tienen, a ver, 2, 3, 4 plantas. Entonces, cada uno tiene su propio transformador independiente uno del otro, ¿no? Digamos. Ya. Entonces, en resumen, las subestaciones elevadoras tienen la función de ¿qué? De elevar la tensión con objetivo de ser transportada a grandes distancias. En resumen. En el cambio de las reductoras, reducir las altas tensiones para que estas puedan ser usadas en maniobra, o sea, y ser distribuidas, ¿no? Es en general. Y el otro sería la de maniobra, la que permite ya distribuir las tensiones a ciertos puntos, como ser ciudad, ser planta, ser parque industrial en general, ¿no? Bien, entonces este sería un resumen general de cómo está compuesta una generación, transporte y distribución de electricidad, desde donde se genera hasta donde es su distribución final, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, un generador de vapor, que el vapor sencillamente puede hacer una producción de bagazo, ¿ya? Acoplado a un generador. Aquí tengo mi elevador, un transformador elevador de 25.000 voltios, lo eleva a 400.000 voltios, se transporta a una distancia de kilómetros y kilómetros de distancia, llega a una subestación que va a reducir la tensión a 125.000, ¿no? De 400.000 a 125.000, porque no ha llegado a su destino final. 125.000 es de transporte todavía. Llega a lo que es subestación de maniobra y esta recién se empieza a distribuir, ¿no? Aquí tengo otra subestación, ¿no? Que empieza a distribuir también temas, ¿no? Ya sea plantas o sencillamente a una ciudad. Entonces, en general, esto sería el tema de transporte de energía eléctrica desde generación hasta un punto donde llega al usuario final. Aquí tengo lo que es la turbina. Como veo, la turbina es el corazón de todo lo que es el suministro actualmente en los equipos, ¿no? Turbina. Trabajaría como un corazón. Si ven, se notan acá, en las centrales térmicas, solares, nucleares, geotérmica, biomasa, producción de calor, ¿no? Lo que son centrales hidroeléctricas, lo que eólica, maremotriz en general, todos tienen como corazón la turbina, ¿no? Y en lo que es nada más único, la forma de generar energía eléctrica por tema fotovoltaico sería la única forma directa de tener energía eléctrica en carga, ¿no? Ya. Bueno,
¿Y el objetivo cuál es? Llegar al consumidor final. Ya, sigamos, por favor. Bien, bueno, aquí está un tema de lo que es a nivel Bolivia, lo que son normadores, ¿ya? Los que norman prácticamente lo que es el suministro de energía eléctrica. Tengo el normador, el administrador y el regulador. Bueno, este es el nivel ya de quiénes son los que administran el suministro o fiscalizan el control social de electricidad, ¿no? Las autoridades correspondientes. Bien, vamos a ver ahora un poquito lo que es el objetivo entonces de todo esto de transmitir energía eléctrica a altas tensiones es que es evitar el efecto Joule, ¿no? ¿Qué sería el efecto Joule? A ver, pregunto. ¿A qué se dice efecto Joule? La pérdida en el I cuadrado R. Ah, excelente, muy bien. Es la pérdida. Radiación en el calor. Ya, uno sería por calor, otro por movimiento, ¿no? Motores, todo lo que es perder energía eléctrica o producir energía eléctrica sería prácticamente, estaría produciendo efecto Joule, ¿no? En este caso un poco sería a través de lúmenes, ¿no? Que produce una resistencia a través de la, depende del componente que esté conectado, ¿no? Bueno, excelente. Vamos a seguir. Bien, vamos a ver un poquito de ejemplo de esta parte, ¿ya? Vamos a ver unas fórmulas. Les voy a pasar un formulario completo un formulario que yo lo he realizado, de las fórmulas que vamos a estar utilizando en todo el transcurso de este mes, ¿no? A medida que vayamos viendo nuevas fórmulas, yo también les voy a ir aumentando y colocándolo también en el formulario. Bien, aquí vamos a anotar cierta fórmula por ahora, lo voy a escribir, que sería la siguiente, ¿ya? Por ejemplo, energía consumida es igual a la potencia por la variación en el tiempo, ¿ya? Esa es la energía consumida, por la variación en el tiempo. Primera fórmula. Segunda fórmula que voy a usar sería el tema de potencia, ¿no? Sabemos que potencia es igual a I por B, ¿no? I por B, que es la primera. Otra fórmula que tengo, potencia es igual a I al cuadrado, ¿no? I al cuadrado ¿por qué? Por la resistencia, ¿no? Así. Y otro que es potencia es igual a voltaje al cuadrado sobre la resistencia, ¿no? Tenga lo que es ley de potencia, es lo básico. Aparte de eso, tengo el tema del costo. El costo es igual a energía consumida por el precio, ¿no? Entonces esta fórmula vamos a usarla por lo pronto con unos ejercicios que vamos a ver ahora en la introducción, ¿ya? O qué tal cuadrado. Bien, aquí tengo algunos ejemplos de lo que es consumo de energía. ¿Qué es el consumo de energía? Por ejemplo, lo que es energía consumida se mide en kilowatts hora, ¿ya? Se mide en kilowatts hora, para empezar. Cualquier unidad que yo tenga, ya sea watts o segundos, lo tendré que llevar a esta unidad para definir energía consumida y calcular su correspondiente valor. Bien, ¿y cuándo se consume esto? Por ejemplo, cuando yo transmito energía. A ver, pregunta, antes de seguir con esto. Pregunta, a ver, voy a ser puntual con a quién le pregunto ahora. Vamos a preguntarle a Franklin. Ya, esta preguntita por no haber puesto su apellido. Franklin, dígame lo siguiente. Si yo tengo mi línea trifásica que llega a mi casa, ¿ya? Pam, pam, ahí está trifásica, 2, 3, ¿ya? Y tengo un lotecito, ¿ya? Tengo mi lote ahí. Y yo voy a derivar aquí. Voy a derivar, ¿ya? Y voy a derivar aquí una fase. Una fase. Aquí también, esta parte del... Voy a derivar una fase, ¿ya? Y voy a derivar un neutro. A mi pilastra. Digamos que aquí está mi pilastra, ¿ya? Solo esa preguntita. Pregunta. Si yo contengo aquí un amperímetro,
yo lo coloco aquí, ¿cuánto me va a marcar el tester? Estoy midiendo con mi amperímetro. ¿Cuánto me va a marcar el tester? Esta es una pilastra de mi lote. ¿Cuánto marca mi amperímetro, Franklin? ¿Acaso el amperímetro, no, el amperaje no es de acuerdo al consumo, ingeniero? Ya está bien. Entonces, si tengo apenas una pilastra, ¿cuánto va a marcar? Pero, ¿y si tuviera todo apagado en la casa, ingeniero? En sí, por ejemplo, le estoy El diciendo... lote, Franklin, El lote, es un lote. Apenas tiene Es un pilastra. O No sea, te aparece... No, ingeniero. Ya, Ya, no aparece... la volteemos. Ya, cero. ¿No? Pero, Eso iba a decir, ingeniero. Se tenía Tenía- la punta de la lengua. Tenía la idea clara, el tema que no ¿qué estaba tal? de acuerdo. Está bien, entonces miren, el que define eso está bien, lo que dice Franklin, lo define la carga de la instalación. Entonces aquí tengo la instalación, pues, ¿no? Aquí tengo 1200 watts, aquí tengo 1200 watts de equipo y un motor trifásico. Y aquí, ¿cómo se calcula? Bueno, como vemos en la fórmula, ¿no? Energía consumida por el precio, ¿ya? Entonces aquí tengo un ejemplo. Dice, el consumo es igual a 1.2 kilowatts, que mira aquí, por 10 horas. Por un mes que esté trabajando sería 360 kilowatts hora. El costo, supongamos que vale 2.5 bolivianos o pesos o dólares, como lo llamado, el kilowatt hora. Haría costo, sería a la energía consumida por el precio, exactamente como esta fórmula acá, ¿no? Entonces, estaría aplicando esta formulita. ¿Ya? Estas mismas se las voy a igual colocar para que para que tengamos un formulario general. Bien, y así, todos los ejemplos están de esta forma. Pero este es a modo de introducción, ¿no? Esto sería modo de introducción. Yo no se lo voy a poner tan fácil también, así de esta forma. Examen, esta es mi idea, ¿no? Entonces, esta es una forma de cómo se puede calcular la carga en un determinado lugar, ¿no? Y ustedes se den cuenta cómo funciona, bienísimo. ¿Ya? Entonces, sabemos que en una instalación eléctrica, en una nave, puede ser una nave, hay un montón de equipos en la cual yo tengo que definir una carga general de todo mi consumo. Yo tengo que aplicarme a los datos técnicos de cada placa, de los motores instalados en ese lugar o los equipos que tengo instalados y en base a eso definir mi potencia total instalada. ¿Ya? Una vez que tenga definida mi potencia total instalada, empiezo a hacer estas operaciones, ¿no? Primero, ¿cuántas horas trabaja al día? ¿Cuántos días a la semana? En el mes, ¿cuánto sería? ¿Trabajamos feriado o no? Entonces, de acuerdo, ya se determina el consumo, ¿no? Y así lo determinas. El tema también lo que es el pago también lo que se va, el pago que se va a realizar de acuerdo al consumo. Pero aquí vamos ya a entrar una parte importante, lo que es la potencia activa, lo que es la potencia reactiva y lo que es la potencia aparente. ¿Vale? La aparente encierra a estos dos señores, ¿no? La aparente es la que me cobra la CRE, ¿ya? Entonces, esto es lo que me cobra. ¿Qué es la aparente? Volamper, ¿no? Me cobra ambos. Igualmente, el trafo viene con la referencia en aparente. Involucra tanto la potencia activa como reactiva. Más adelante vamos a ver más a detalle este punto, ¿ya? Por lo pronto, digamos, creo que también claro cómo funciona el tema de energía consumida, ¿ya? O apenas de un equipo, ¿no? Ahorita vamos a ver un ejercicio interesante donde ya ingresan más cositas interesantes donde tengo que tener en cuenta varios valores. Bien, sigamos. Aquí tengo otro equipo sencillo, bueno, en la casa, ¿no? Una casa que tenga una potencia. Por ejemplo, la primera, ¿cuánto sería el resultado? Tengo un televisor, dice ahí, de 300 watts, 9 horas de uso. Diario, o sea, en un mes, ¿cuánto sería el resultado? ¿Cuánto sería el primero? A ver, supongo que tengo este valor. ¿Cómo haría? Empiezo entonces primero. Esto lo convierto ¿a qué? A 0.3 kilowatts, ¿no? Para empezar. sí. Kilowatts. Las horas están buenísimas por 9 horas, ¿no ven? Por 9 horas, está bien, no hay necesidad de cambiar nada. Y multiplico esto. ¿Cuánto me sale esto?
0.3 por 0.3 por 9. ¿No? Entonces me sale aquí, ¿cuánto? 2.7, ¿no? 2.7 kilowatts hora. A ver, simple, me parece. Diario, digamos que sea diario y que sea $2.30 por 30 días, todo esto por 30 días, o sea, 2.7 kilowatts por 2, ¿no? Este sería entonces el tema del costo, ¿no? El costo sería entonces, aquí haré el ejemplo, 2.7 por 2, ¿no? Kilowatts hora, y me saldría por 2, ¿no? ¿Cuánto sería todo esto? Entonces, únicamente por 2 tendría 5.4, ¿no? Sí. Entonces, todavía eso, 5.4 pesos. 5.4 pesos por un día. Por un día, por un día, ¿no? De consumo, no por 30. ¿Ya? Bueno, es un ejemplo básico. Bien. Se entiende, ¿no? Esta parte del consumo, ¿no? Solamente aplicando el tema de esta fórmula básica. Sí. Ya. Sí, Bien. se entiende. Ya. Sí, sí, sí. Ahora vamos a ver algo más interesante. Ya, esto es lo básico. Ahora empecemos a ver algo más interesante. Ya, vamos a ver, bueno, esta parte de investigación, ¿no? Déjeme compartir una nueva diapositiva. Lo que se llama factor de potencia. Ya, vamos a empezar en materia. Preguntitas. Dígame, estimado, preguntas. En un sistema trifásico, Ya. ¿cómo se lo calcularía entonces el consumo? En un sistema trifásico, y hay diferente ya. Ujú. Diferente. Eso, ahorita vamos a llegar a eso. Ahorita llegamos a eso, estimado. Ya está adelantándote ya. Ahorita llegamos, no se preocupen. A todo eso vamos a hacerlo. Con calma nomás. No Ya se tiene. emocionen. Ahora sí vamos a compartir esta de acá. Bueno, creo que esto le va a salir muy familiar y algunos quizás lo extrañen, no sé. Lo que van a ver ahorita. ¿Ya? Ya. Bien, esto se llama... Ahí, No hay otra forma, ni modo. tanto tiempo encerrado, no, ya no sé qué es eso ya. Es un brebaje. Tanto tiempo Lo como llamaría. Bueno, estimados, esto se llama factor de potencia. ¿Ya? El factor de potencia es algo muy importante en el tema de lo que es una empresa, más que todo cuando se va a hacer el tema de definir cómo se puede corregir ciertos problemas de consumo en los motores, más que todo en lo que es la sección del conductor. Ahí viene a ser, por ejemplo, ya problemas que son de impedancia con respecto a lo que son inductivos, problemas inductivos. Y cuando hay un mal cálculo, ya hay problemas capacitivos. Entonces son problemas que se tienen que llevar de la mano. Es muy similar, habíamos dicho, a lo que es a la corriente, tanto la corriente, digamos que tenemos un sistema en DC, tanto la corriente como el tema de la, digamos que este corriente y este voltaje, los dos van juntitos. Ahí, felices los dos. Es DC. ¿Ya? No son inversamente proporcionales, son proporcionales uno al otro. O sea, incrementa uno, incrementa el otro. Ese es el DC. Pero a diferencia de lo que es alterna, no. Alterna ya tiene varios componentes. Es uno, hemos visto que viene a ver la impedancia, ¿no? Tendría que ser la impedancia. Hemos visto que es la parte real, ¿no? La parte real puede ser una resistencia, más la parte imaginaria, que podría ser esencialmente un inductor, un capacitor o la diferencia de ambos. En este caso voy a colocar que va a ser la diferencia de ambos. Porque aquí vamos a empezar a lo que es el cálculo de sección, el cálculo del factor de potencia de mi instalación que yo tengo. ¿Ya? Entonces, esta sería la componente en lo que es la impedancia en un circuito. Y esto es el que me causa problemas y me trata de corregirlas. Y si yo hago un mal cálculo, prácticamente tengo problemas capacitivos, a diferencia del problema inductivo, ¿no? Bien. Aquí tengo el que es el factor de potencia, en lo que es potencia reactiva, potencia activa y como ven la aparente. ¿Qué es el factor de potencia? Se define como un cociente, una relación entre potencia activa y potencia aparente.
¿Ya? Esa es una relación entre una y la otra. Yo puedo llamarlo a esto factor de potencia o también puedo llamarlo coseno del ángulo. ¿Ya? Cualquiera de dos sirve. Pueden encontrarlo así ustedes en algunos catálogos o manuales, lo van a pillar así. O también lo van a llamar factor de potencia. En el caso de los motores, en las placas, lo van a pillar con este dato. Coseno del ángulo, dice. Uno que otro motor dice FP, pero la mayoría es coseno, dice. Coseno de 60, coseno 85, coseno 0 punto y algo. El factor de potencia siempre va a ser 1. ¿Ya? Ahorita vamos a llegar a ese punto. ¿Sigo? Entonces, antes de seguir, ¿qué es el factor de potencia? Dice, el factor de potencia es un término utilizado para describir la cantidad de energía que se ha convertido en trabajo. Lo ideal que el factor de potencia, lo ideal es que sea 1. ¿Ya? Lo ideal es que sea 1. ¿Ya? Ese es el ideal. Entonces quiere decir que cualquier, ojo con esto, cualquier elemento resistivo es ideal. O sea que es 1. Cuando nosotros hagamos cálculos de factor de potencia y considerar la suma de la potencia total, cuando yo hable de hornos, no tiene coseno del ángulo. O sea, no tiene factor de potencia. Entonces, directamente yo sumo la potencia. Entonces, no tendría reactiva mi elemento resistivo. ¿Ya? Solamente tendría elemento resistivo y no reactivo. Bueno, vamos a ver con ejemplos para que se entienda esa parte. Bien, sigo entonces acá. En cambio, si es menor, entonces dice, por el contrario, un factor de potencia menor indica que hay un mayor consumo de energía eléctrica. ¿Ya? Ahorita vamos a ver un triángulo de potencia con respecto a eso. La P, potencia activa, se denomina con la letra W, ¿ya? O watts, o vatios si quieren. La potencia reactiva es la que se encarga de generar un campo magnético. Este generalmente es dañino, porque esto vuelve a mi línea de alimentación, o sea, mi línea que alimenta mi propio motor y sobredimensiona el consumo de energía de ese motor, ocasionando que ese conductor a la larga, cuando no habría factor de potencia, pueda deteriorarse más rápidamente de lo habitual. Ya, el motor tendría su sección de conductor excelente, calculado, bienísimo, pero el motor trabaja como un generador propio. Entonces está generando su propia energía. Aparte que ya está recibiendo energía trifásica o monofásica, girando, y está produciendo su propio campo magnético. Y ese campo tiene que irse por un lado, esa energía que está generando tiene que irse por alguna línea. Entonces se busca la misma línea que se alimenta y vuelve al trafo. ¿Ya? Entonces, al volver al trafo, para que este sea protegido, sea corregido, se usa lo que se llama banco de capacitores. Todas las empresas la tienen, todas las empresas. No hay uno que no tenga un banco de capacitores. Y quien no tenga el banco de capacitores se atiende a las consecuencias que le va a multar por tema de producir potencia reactiva en su instalación. ¿Ya? Entonces, el BART es la parte entonces, de potencia reactiva que me generaría cuando hay un mal consumo o problemas de consumo de energía, en el caso inductivos o usando también transformadores, ¿no? Bueno, esta plata al revés, esta formulita. Así, ¿ya? Bueno, este es este ya se acuerdan, esta parte, ¿no? Esta es la potencia aparente, ¿ya? Es una forma de hacerlo así. Yo le voy a mandar un formulario y hay diferentes formas de encontrar la potencia aparente. No es la única forma. Hay diferentes formas. Quiere decir que puedo tener tanto reactiva, aparente, por ejemplo, la aparente, también puedo pillarla así, ¿no? Por ejemplo, hace rato vimos la formulita, ¿no? De la aparente. ¿Recuerdan esta? Factor de potencia. Aquí es igual. La potencia activa, ¿no? Sobre aparente, ¿no? ¿Ve? Despejo aparente y ya tengo otra forma de calcular la aparente. Pero tengo que tener yo el factor de potencia, ¿no? Si no tengo, no me sirve. Potencia sí o sí le voy a tener, ¿no? Y si no la tengo, la calculo en base a mis parámetros o datos que tenga. Bueno, eso ya vamos a ver igual. Con ejemplos. Sigo. Entonces, la aparente sería entonces la suma geométrica, tanto de la potencia activa y reactiva. Ahí está mi triángulo de potencias. ¿Ya? Este triángulo de potencia aparente es la resultante o la magnitud principal, ¿no? Muy similar a lo que se lleva en circuitos eléctricos, ¿no? Y donde yo en los números complejos determino este valor.
Tengo mi potencia activa y mi potencia activa. Como ven, aquí tengo mis elementos. Aquí tengo otra forma bueno, el triángulo de potencias, igual definido así. Potencia sobre aparente, coseno del ángulo. El ángulo o fase, esto igual se calcula, se despeja, ¿no? ¿Cómo se encuentra el ángulo? Con arco tangente. Eso voy a ver con ejemplitos más adelante. Y aquí, esta parte que les mencionaba hace ratito, ¿ya? Todo elemento resistivo no tiene ángulo de desfase. Aquí tengo que tener muy en cuenta eso. No hay ángulo de desfase. Cero, ¿ya? En la tarea que les voy a dar, tienen que darse cuenta en esa parte, porque vamos a ver ejemplos. En cambio, tengo lo que son cargas inductivas. Aquí está el detalle, ¿ya? Entonces vamos a hablar de estas dos magnitudes. Uno, el inductor, ¿qué función cumple? ¿Qué función cumple, por ejemplo, con la corriente y con el voltaje? Siempre un inductor, ¿en qué sentido afecta a una de la otra? Aumenta el voltaje y disminuye la corriente. Muy bien. Adelanta, ¿no? Adelanta el voltaje y retrasa la corriente. No aumenta. Adelanta, ¿no? Adelanta y retrasa. Es lo que hace. O sea, la desfasa. Perdón. ¿Ya? Eso sería. Bien, entonces el otro tengo el capacitor, ¿no? El capacitor sería en mi caso, ¿no? Igualmente, el capacitor sería lo contrario, ¿no? En este caso, adelanta el voltaje, bueno, ¿eh? Entonces aquí sería lo contrario. Adelanta la corriente. ¿Ya? Pero ¿qué tal si las ponemos a trabajar las dos? Este sería mi grupo de motores que están instalados en mi planta y este sería mi banco de capacitores. Entonces, estas dos necesitan relacionarse de alguna forma para que mis dos magnitudes no se separen una de la otra. No necesita tanto el desfase, sino que trate de corregirlo y se trate de llegar por lo menos a 0,90, 0,95 en lo posible, para que se pueda corregir lo que se llama corregir el factor de potencia. ¿Ya? Ese es el objetivo. Estos dos que tratar que ven en lo posible juntos. Ya, en lo posible juntos. Vamos a seguir con otro. Ya vamos a terminar con esto último, ¿ya? ¿Sigo? Aquí. Bueno, aquí está el banco de capacitores. Siempre el banco de capacitores se conecta en paralelo a mi instalación. ¿Ya? De un motor, por ejemplo, va a estar en paralelo. Esta es una instalación trifásica. Ahora, con respecto a la pregunta que Sumayo me dijo hace rato, ¿cómo hacer el consumo de un motor trifásico? Bueno, eso va a depender también hay unas fórmulas que tenemos que definir para definir la corriente y encontrar la corriente. Una vez que encuentre la corriente, tendría ya mis datos correspondientes para poder calcular. ¿Ya? Así que vamos a verlo eso el día lunes, ya estimado, ¿ya? No se preocupen eso. Aquí está el comportamiento. ¿En la placa, en el motor no vienen todos esos datos? Sí, vienen, pero esos datos son propios del motor, ¿ya? Propios del motor. Por ejemplo, en la placa del motor te va a venir quizá el factor de potencia, te va a venir 0,75. Así. 0,85. 0,80. Eso es, o el coseno del ángulo, si quiere llamarlo así. Así viene en la placa del motor. ¿Ya? Viene también lo que es su voltaje, su frecuencia, tiene su corriente, ¿no? Viene eso. Pero esa nominal, ya habíamos hablado de la anterior clase, esa nominal prácticamente es la nominal del motor, pero en trifásica no es la misma que en monofásica, ¿no? Entonces, eso vamos a aplicarlo y a hacer operaciones o ejercicios ese el día lunes, ¿ya? Esto hay que corregir. No puede estar este factor, es muy bajo. La CRE, ¿cuánto es actualmente, estimado Wenner? 0,9. 0,9, ¿no? 0,9, ¿no? Sí, 0,9. Ya. De ahí para arriba, para abajo ya es. Ya, un problema, ¿no? Bien, entonces miren, es 0,9 para arriba. Este es el factor de potencia que tengo que corregir. Y para eso hay fórmulas para hacer esta corrección. Para eso yo una vez que define eso, voy a definirlo ya sea con un factor K, se llama esto, factor K. Puedo usar una tabla llamada factor K, el cual también va a estar en la plataforma. Vamos a ir viendo si quiere. Puedo hacerlo de una forma fácil, lo puedo hacer así, o puedo calcularlo manualmente.
ya usando tanto el ángulo de tanto el antes y el después. O sea, tengo que calcular yo que del 0.35 tengo que obtener el ángulo de desfase y de la corrección, el ángulo. Una vez que tengo ambos ángulos, ya obtengo también la corrección correspondiente, ya sea en reactiva o ya sea en capacitiva, o sea, en micros o en kilowatt. ¿Ya? Bien. Bueno, entonces aquí están considerando algunas partes de causas que produce el factor de potencia. Para producir un trabajo en cargas eléctricas, cuando el coste de consumo de mayoría de energía reactiva, el ángulo se incrementa, disminuye el factor de potencia. ¿Ya? Entonces aquí está un ejemplo del factor de potencia y su comportamiento con respecto a cada ángulo. Entonces el ideal es 1, ángulo 0, lo cual es casi bueno, imposible llegar a este porque siempre las cargas van variando, ¿no? En una empresa. Bueno, jóvenes, el tiempo se me va a cortar ahorita, pero vamos a llegar hasta aquí, a lo que es el avance, ¿ya? Hoy día hay 18 personas. ¿Vale? Sí, ahorita voy a capturar la pantalla de mi... Ahí está, somos 18, ¿ya? Por lo pronto vamos a llegar aquí. Presente. Sí, ya hice una captura de todos los que están aquí, ¿ya? Están 18 personas, ya hice captura de 18 jóvenes, ya, tranquilos. El día lunes ya empiezo a tomar lista, ¿ya? Voy a anotar los nombres de todos ustedes, además, no tengo la lista ahorita actualizada, ¿ya? Bueno, jóvenes, nos vemos el día lunes, ¿ya? Yo les paso mañana el link para la plataforma. Bueno, se cuidan, jóvenes. Gracias. ¿Ya? Chao, chao, jóvenes. Se cuidan. Gracias, Hasta luego, estimado. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao. Chao, chao. Hasta Se cuidan, luego. jóvenes. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao, jóvenes. Chao, chao.